Hola mis amigos de YouTube. ¿Listos para un nuevo video? Y vamos a comenzar. ¡Vénganse! Para el relleno de las gorditas vamos a ocupar chicharrón prensado. Así es como se ve. Yo voy a hacer 2 libras, que es 1 kilo. 6 chiles guajillos, un diente de ajo, media cucharita de comino y una hoja de laurel. El otro relleno va a ser frijoles negros con queso Oaxaca. Para el aceite enchilado vamos a ocupar 3 tazas de aceite, sal al gusto, 5 chiles guajillos, 2 dientes de ajo. Y para que amarre vamos a una salsa verde. Vamos a ocupar tomatillo, chile jalapeño, aguacate, cilantro, cebolla y sal. Y para hacer las gorditas vamos a ocupar maseca. Yo voy a utilizar de la nixtamasa, es maseca de la bolsa café. Voy a hacer 5 tazas y le vamos a poner media taza de harina de trigo. Vamos a comenzar por poner a cocer los chiles. Le vamos a quitar el rabito y la semilla. Estos son los chiles para el chicharrón prensado y para el aceite. Los voy a lavar y los voy a poner a cocer por 5 minutos. Para la salsa verde que vamos a hacer, vamos a poner a cocer también los chiles y los tomatillos. Aquí va a ser un poquito al gusto depende cuánta salsa vayan a hacer. E igual si no quieren hacer salsa verde, pueden hacer una salsa roja, como ustedes quieran. Y si quieren que les quede bien picante, pues le ponen chile serrano. Ya tengo los chiles guajillos cocidos. Vamos a poner 6 en la licuadora, los que son para chicharrón prensado. Ahí está. Ponemos el diente de ajo y el comino. Un poco de agua para que se pueda licuar. Yo voy a cortar el chicharrón en cuadritos. Sé que es difícil encontrar el chicharrón prensado para muchas personas, así que si no lo encuentran pueden usar el chicharrón regular o incluso pueden hacer estas gorditas de lo que ustedes quieran. Pueden usar de papas con chorizo, de puros frijolitos, frijoles con chorizo, de deshebrada, también quedan muy ricas. Puro queso. O de picadillo. Ya aquí el relleno sería opcional, lo que ustedes quieran usar. O de nopalitos. Está muy rico de nopalitos también. En un sartén vamos a poner el chicharrón. Esperamos que se empiece a dorar y que suelte su grasita. Y huele pero rico. Dame una tortilla, Gaby, para hacerme un taco. Ya en este punto le ponemos la hojita de laurel y la salsa. Hasta se abre el apetito con este olor. Y le puse un poquito más de agua. Mis amigos, ya lo probé. Está perfecto de sal, está muy rico. Y ya lo vamos a apagar porque ya está listo. También ya tengo listos los tomatillos y los jalapeños para hacer la salsa verde. Ahora vamos a hacer los frijoles en un sartén con un poquito de aceite. Le vamos a poner un poquito de cebolla. Ya que están hirviendo, vamos a machacar los frijoles. Yo voy a hacer un vaso, es más fácil. Los frijoles ya están listos. Le vamos a poner el queso Oaxaca. Si no le quieren poner queso aquí en los frijoles, se los pueden poner adentro de las gorditas. Vamos a hacer la salsa verde. Vamos a poner todo en la licuadora. El diente de ajo, sal al gusto, ya está bien licuada la salsa y la vamos a vaciar en nuestro contenedor. Le vamos a poner cilantro, cebolla, aguacate, le ponen la cantidad al gusto. Miren la salsita. Ahora vamos a hacer el aceite enchilado. Vamos a poner los 5 chiles guajillos. Le voy a poner una taza de aceite, los 2 dientes de ajo y también le voy a poner sal. Vamos a hacer nuestra masa. Aquí le voy a poner la harina
Y yo le pongo una pizquita de sal. Una pizquita, se parece un pescón. Vamos a ponerle agua. Yo le pongo agua tibia. Y pues ya saben que aquí hay que ponerle agua hasta que la masa quede bien amasadita y bien hidratada. Vamos a acomodar la canasta que vamos a usar para estas gorditas de canasta. O igual si no tienen una canasta pueden usar un recipiente de plástico o una cazuela de barro también. Miren, yo le voy a poner aquí en la parte de abajo un trapito que sea de cocina. Vamos a formar capas para que las gorditas suden, queden bien sudadas. Le voy a poner también esta tela que tengo para acá. Le voy a poner una bolsa. Está limpia la bolsa, amigos, ¿eh? Aquí le pueden poner papel aluminio, pero yo le voy a poner papel estraza o papel carnicero, o también lo conocen como Brown paper. brown paper. Como lo conozcan. Papel café. Papel café. Vamos a ponerle el papel. Miren, ese tiene hasta unos puerquitos y vacas pintado, ¿eh? Yo le voy a poner como 3 capas de papel. Entre más capas le pongan de papel aluminio o de una toalla grande, va a ser mejor para que las gorditas suden mucho más y se mantengan calientes. Ahí. Vamos a poner a calentar el aceite que licuamos con el chile. Y le voy a poner 2 tazas más de aceite. Aquí lo dejamos que hierva y ahí lo mantienen que esté caliente. Para el momento que tenemos que usarlo esté hirviendo. Bien caliente tiene que estar el aceite. Aquí ya tengo mi comal caliente. Vamos a poner las gorditas. Aquí las gorditas ustedes las pueden hacer con un plato, con su máquina de hacer tortillas. A mano, como ustedes las hagan. La temperatura que tengo el comal es temperatura media. El tamaño de las gorditas es chiquito, miren, están chiquitas, pero ustedes las pueden hacer más grandes si gustan. Miren, así es como van mis gorditas, ya les di vuelta. Yo les doy como 5 o 6 vueltas como cada 20 segundos. Y así es como yo las hago y me quedan súper bien. Aquí lo que pueden hacer es, ya que las gorditas estén listas, irlas sacando y rellenando, o pueden hacer todas las gorditas primero y ya después rellenarlas. Es importante que sus guisos estén calientes. Yo los míos ya los tengo aquí prendidos para que estén bien calientitos. Miren, como esta gordita ya va a estar. Bien calientitas. ¿Ven? Piquen la cantidad de cebolla que ustedes quieran. Mis amigos, vamos a armar la canasta. Le vamos a poner cebollita para empezar. Yo le voy a poner bastante porque a mí me gusta que tenga mucha cebolla. Ya tenemos también las gorditas listas y los guisos están listos. Miren, aquí están todas las gorditas. Están bien calientitas porque puse este plato arriba del aceite, así que están bien calientitas. Miren, vamos a rellenar frijoles con queso. Ok, ahí va la de chicharrón. Le ponemos poquito o bastante, Gaby. ¿Cuánto? Mucho. ¿Sí? Están bien calientes. Está todo bien caliente. Tengan cuidado que no se vayan a quemar. Aquí las ponemos. ¿Sí? ¿Como que me la robo o qué? No, ahí déjala. Ok, de aquel lado va a estar chicharrón, de este lado frijoles para saber. Esta receta está perfecta, ya que vienen los días festivos, para una reunión familiar, para un cumpleaños o incluso hasta para vender, si ustedes quieren. Sí, si quieren vender o para un antojo. Si tienen antojo de gorditas bien ricas, bien jugosas, bien deliciosas, hagan estas. Es una buena receta para sorprender a sus suegros o a su esposo. Ajá, al esposo mejor. Y para que amarre, yo le voy a poner unos chiles güeros entre medio de las gorditas. Y ahora sí le vamos a echar el aceite con chile. El aceite tiene que estar hirviendo, está bien caliente. Vamos a usar un colador
Y vamos a ponerle aquí. Que le caiga bien por todos lados. Ahí está. Y le ponemos la otra capa de cebollitas. Nos salieron 23 gorditas. Y de guiso nos sobró bien poquito chicharrón y bien poquitos frijoles. Así que de guiso que hicimos les alcanza para unas 30 gorditas. Y ahora sí le ponemos otra capa de cebolla y es la última. Traten que le caiga muy bien por todos lados. Para que queden bien jugosas. Van a quedar bien grasientitas, bien sudaditas, ¿eh? Sí, de pura marranés. Ustedes deciden si le quieren poner todo el aceite. Recuerden que usamos 3 tazas, pero no se lo voy a poner todo. Vamos a taparlas súper bien. Y las van a dejar bien tapaditas por 1 hora o 2 horas. Amigos, ya dejamos reposar las gorditas como 1 hora, un poquito más de 1 hora. Vamos a abrirlos. La canasta está bien calientita. Lo que pueden hacer para mantener las gorditas calientes es, o que suden más rápido, es poner una olla en la estufa con agua y en la parte de arriba le ponen un plato y arriba ponen la canasta, y también eso hace que se mantengan calientes o que suden más rápido. Huele pero bien rico. Uy, Dios mío, miren. Miren. Huele esto, amigos, súper riquísimo, delicioso, very delicious. Mis amigos, ya llegó el momento de probar estas gorditas de canasta, pero Ay, bien rico. la boca me hace agua. Ya estábamos esperando este momento de hace rato, miren. ¿Eh? Están bien sudaditas, miren. Grasientitas, porque pues esta receta es de pura marranés. De pura marranés. Chócala, chócala. No, ya le voy a morder con el chócala. ¿Listo? Oiga. Toda la mano manchada y todo, pero. La salsa. La salsa. A ver la salsa. No picó demasiado la salsa, ¿verdad que no? Está rica, no pica mucho. Very delicious. Están pero bien deliciosas. Bien buenas. Pero recuerden que la hagan, que les va a encantar. Neta que les va a encantar, ¿eh? Me pasé. Me pasé de rico que cociné ahora. Oh. Ah. No, te pasaste. 200. Amigos, pues ya llegamos al final de este video. Si eres nuevo por aquí, te pido que te suscribas, Clique que a la la campanita, dale muchos likes. Y nos vemos para la próxima. Con más ricas recetas de pura marranés. Y adiós. Vamos a comer muchas gorditas de canasta con mucha salsa y una coca bien fría. No es cierto.